Igual sería bueno. Ya sí, sí, eso es cierto, las dudas salen sobre la práctica, pero por ejemplo, respecto a los estados de oxidación, a lo, a lo de esto de ICO, OSO o esas cosas, ¿no? ¿Ninguna? Bueno, igual lo vamos a ir revisando durante el seminario, pero sí como que se acuerda. Ah, eso es importante, lo que dice el Maxi. Tenemos que, o sea, Claro, tiene. eso. Ah, ¿qué pasó? Ya, que hay que aprenderse la memoria sí o sí. Es una cuestión de sentarse y recitarla de memoria hasta aprendérsela, no queda otra. Existen reglas para poder determinar algunos, por ejemplo, los elementos centrales, los compuestos terciarios. Pero, por ejemplo, los del grupo uno, 2 y 3 hay que sabérselo. Es muy conveniente saberse las del halógeno, las del grupo 6. Manejar algunos de los grupos del medio, del grupo de transición, y así. Porque ayuda mucho a sacarlo todo más rápido. Vamos con el Eh, seminario, entonces. para nombrar el PER, ICO, OSO, hay que nombrar, saberse los estados de oxidación de elementos, ¿cierto? Sí, En general, ¿cuántos tiene cada uno? claro. Mm, Nina estaba revisando el PPT del profe y es el más fácil. Estaba revisando el PPT del profe y ¿cómo se llama esto? Tiene una tabla con las reglas. Son para tres estados de oxidación es hiposo, oso, ico, y para cuatro estados de oxidación es hiposo, oso, ico y perico. Ahí sale. En el fondo es como igual un poco mecánico, para mí un poco mecánico. Porque con esa tabla y sabiéndose los estados de oxidación uno puede ir ya manejando distintas, o sea, puede ir haciendo distintos ejercicios, nombrando distintas moléculas. Bueno, conociendo también qué son, si son hidróxidos, son hidruros o no sé, cualquier cosa. Dame un segundo. Me he caído. Creo que me saqué la cresta. ¿Aló? Apuesto que salió en la media cara. O sea, no, igual estás lejos cuando me caí, no me pueden haber hecho sticker. No, se me cortó la luz acá porque teníamos puesto una estufa eléctrica y el hervidor. Y ¡puf! Cago todo. Ya pues partamos. No sé cómo partir esto, la verdad, así como. Vamos a ver lista de participantes.
Este es el seminario 6, el que corresponde a la... Buenos días. Bueno, sí, es verdad. Este es el seminario 6 que corresponde a lo que es nomenclatura y ahora vamos a ver solo nomenclatura, ya que la parte de reacciones no la han visto, de lo que son los tipos de reacciones que hay. La primera pregunta dice, para los siguientes compuestos escribe el nombre de cada uno de acuerdo a la nomenclatura tradicional y a la nomenclatura stock, en los casos que sea posible. El manganeso tiene, en esta molécula, no sé si logran cachar, que el manganeso tiene esta oxidación más 2. Me las pasaron así. Yo intenté ponerle animaciones para que vayan saliendo de a una, pero no, mal ahí, no se pudo. Eh, eh, el estado de oxidación del manganeso aquí es más 2. En el nombre UPAC, bueno, aquí no dice que lo nombremos UPAC, pero se puede. Sería dihidróxido, hidróxido porque tiene el grupo OH. La presencia de ese grupo OH ya es un hidróxido. Dihidróxido de manganeso. En la nomenclatura stock se nombra como hidróxido de manganeso, no es necesario que lleve el di, esa es la diferencia entre la stock y la UPAC, y la tradicional es hidróxido manganoso. ¿Y por qué manganoso? Porque el manganeso tiene, pues, bueno, dentro de todos los estados de oxidación, este es uno de los más bajos. ¿Es necesario que lleve ese paréntesis ahí con el estado de oxidación? Profe, Cuéntame. es que yo vi y de acuerdo a la tabla del PowerPoint o sea, del PPT de la clase de nomenclatura, el manganesio tenía como cuatro estados de oxidación y ¿Sí? el 2 era como el más bajo que tenía, entonces yo al hacerlo ayer, en vez de poner manganoso, puse hipomanganoso, porque era como el más bajo que tenía de los cuatro. Ya, sí. Eh, el manganeso tiene 5 estados de oxidación. Los voy a escribir en el chat. Más 2 y más 3, que es cuando se comporta como óxido. Y más 4, más 6 y más 7, que es cuando se comporta como anhídrido. O, perdón, como óxido o en el fondo como metal. Y en el otro tiene un comportamiento como no metal. Ya, para este caso, cuando actúa en esta oxidación más 2 en el fondo está actuando como un metal. Y por eso se utiliza manganoso y no hipomanganoso. ¿Ya? En el otro caso, cuando se ocupa no metal, se parte desde el oso y termina en perico. Por eso existe en teoría el ácido permangánico o el permanganato. Existe mangánico o manganato, y así. Alison, cuéntame. Es que estoy como confundida. Cuando se comporta como anión o como cation, se cuentan los estados de oxidación por separado. O sea, como cuando es metal se cuentan dos y cuando es no metal contamos tres. Y ahí Claro, hacemos la nomenclatura. claro, pero ¿Eso? siempre es cation. Siempre va a tener esta oxidación positiva. Solo que aquí se hace una separación pues, entre el 2 y el 3 y entre el 4, el 6 y el 7. El magnesio. El manganeso. Ah, ya. Ahí sí. La molécula. El ion, el elemento manganeso, cuando actúa con estas oxidaciones más 2 o más 3 actúa como un metal y se utilizaría oso o ico, dependiendo de cuál sea de las dos. Y cuando actúa como no metal, el manganeso actúa como con esta oxidación, más 4, más 6 o más 7, o cualquiera de esos tres.
Pero ¿por qué sigue siendo no metal si sigue siendo positivo? Por característica del manganeso, se dice que tiene un comportamiento no metal porque puede formar sales ternarias. Y las sales ternarias vienen de los no metales. Ah, Por ejemplo, ok. el azufre puede formar eh, hiposulfito, sulfito y sulfato. Y esos son cuando tiene esta oxidación más 2 más 4 más 6. Y es un no metal también. Ok, ahí se entiende mejor. Bacán. Y claro, de antes yo pregunté si era necesario que lleve ese paréntesis. Sí, es necesario. Cada vez que un elemento, cuando se está nombrando según nomenclatura stock, cada vez que un elemento presenta dos o más estados de oxidación, es necesario es necesario ponerle aquí el estado de oxidación con el cual se presenta en la molécula, para hacer la diferencia respecto a su otra molécula. Creo que debe salir por ahí algún ejemplo así, algún ejercicio así. Si no llevara, o sea, si el elemento de la molécula no presenta solo un estado de oxidación, no es necesario poner el paréntesis. Vamos al siguiente. El pH3. Aquí el hidrógeno está al lado izquierdo, o sea, al lado derecho. Normalmente, o sea, el- hay dos tipos de moléculas que se presentan con hidrógeno. Los hidruros, por un lado, y los ácidos binarios o hidrácidos que se llaman. Es un peróxido. Eh, eh, los ácidos binarios o hidrácidos y los hidruros son los dos tipos de moléculas que presentan hidrógeno. Ahí yo lo veo según la posición del hidrógeno. En la molécula, aquí en el pH3, aparece a la derecha. Cada vez que el hidrógeno aparece a la derecha, tiene un comportamiento de hidruro, porque en el fondo tiene un estado de oxidación -1. Cuando aparece a la izquierda el hidrógeno, tiene un comportamiento como hidrácido o como ácido. Ácido clorhídrico, ácido sulfídrico, ácido fluorhídrico, etc. Y ahí tiene un estado de oxidación +1. Entonces, para esta molécula, el pH3, según la UPAC, sería en los, en los óxidos, eh, en los óxidos el estado de oxidación del oxígeno es -2 y en el peróxido el estado de oxidación del oxígeno es -1. Es como la gran diferencia. Y en cuanto a cómo se escriben, los peróxidos con los elementos del grupo 1 se escriben como la forma que está aquí arriba, como el Na2 o 2, aquí arriba en el chat. Bueno, sigamos. Según la IUPAC, el pH3 sería trihidruro de fósforo. Eh, en la stock sería hidruro de fósforo 3, porque el fósforo está actuando con esta oxidación +3. Y la tradicional sería fosfina. Esta oxidación del nitrógeno son más +2, +4, +3, +5. Hay una pequeña diferencia. Creo que hay un +1 también. Bueno, siguiendo. Este aquí los elementos del grupo 5 tienen nombres tradicionales como propios, por decirlo así, que son comunes desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, el amoníaco. El amoníaco es del grupo 5. Abajito está el fósforo y y aquí tenemos el ejercicio de la fosfina. Después vendría el arsénico, que es la arsina, el antimonio, que sería estivina, y así suma y sigue. Son nombres tradicionales, nombres comunes que uno debiese manejar. Ya, arsina y estivina a lo mejor son más raros de nombrar, pero existen. Los comunes son amoníaco y fosfina.
Después, el Cu2O. Aquí, bueno, les preguntaría cuál es el estado de oxidación del cobre si no estuviera hecho. Pero aquí, claro, el estado de oxidación respecto a la fórmula, de necesitar un apunte. Aquí respecto al cobre, el estado de oxidación del cobre, solo respecto a la fórmula, sin ver todo lo demás, se dice que es estado de oxidación 1. ¿Por qué? Mientras que el oxígeno está de oxidación 2. Cuando son iguales o son simplificables, se simplifican. Aquí, eh, como no lo son, simplemente se pone el 2, el 2 que es el estado de oxidación del oxígeno. El nombre UPAC, óxido de dicobre. Nombre stock, óxido de cobre 1, porque el cobre tiene más de un estado de oxidación. Y el nombre tradicional es óxido cuproso. Ya va. Estoy moviendo las tablitas aquí. Na2O2 sería UPAC, dióxido de disodio. En este caso, como salía preguntando antes, y le respondí, es un peróxido. Sería peróxido de sodio o peróxido sódico. No puede ser 2. El estado de oxidación del sodio es más 1, porque está es del grupo 1. Y como el oxígeno tiene estado de oxidación menos 1, y aquí son 2 oxígenos, serían menos 2, y como acá tenemos 2 sodios, para contrarrestar ese menos 2 es más 1 por 2, que sería más 2. Además que el sodio solo presenta un estado de oxidación, así que no es necesario poner el paréntesis. Claro, Nico, eso es lo que acabo de decir. El NO aquí sería óxido de nitrógeno. Aquí no lleva nada ninguno de los dos. El oxígeno tiene estado de oxidación menos 2, el nitrógeno estado de oxidación más 2, sería óxido de nitrógeno. En la nomenclatura de stock, óxido de nitrógeno 2, y en la nomenclatura UPAC, óxido nítrico. Este que está acá, Br2O5, el bromo es del grupo de los halógenos. Sí, el nitrógeno sí tiene excepciones. Que alguien le preguntara. Cuando actúa como estado de oxidación más 2 y más 4, se dice que tiene un comportamiento metálico. Por eso es un óxido. Por eso aquí abajo, en el NO, el tradicional es óxido nítrico. Solo por tema de nombre. Mientras que cuando tiene actúa con estado de oxidación más 3 y más 5, es un no metal derechamente. Porque es un no metal, es un gas. Por eso existe el anhídrido nítrico y el anhídrido nitroso, así como el óxido nítrico y el óxido nitroso. Cuando actúa en el caso de los óxidos, cuando actúa con estado de oxidación más 2, termina en ico. Con estado de oxidación más 2, termina en ico. Cuando el nitrógeno actúa con estado de oxidación más 4, termina en oso. Debiese ser, pero esto es una excepción. Ojo que estoy escribiendo, acuérdense que también escribo cosas en el chat para que quede como ahí, para que lo puedan ver todo, ya. No solo con decirlo. Igual después queda grabado, pero también para que puedan verlo y tenerlo a mano. ¿Cuándo es peróxido y cuándo no? El oxígeno, cuando actúa con estado de oxidación más 2, menos 2, es un óxido. Y eso es en el común de casi todos los compuestos. ¿Ya?
excepto en peróxido, que es cuando actúa en estado de oxidación -1, y en el caso de elementos, por ejemplo, del grupo 1, se mantiene de esta forma. ¿Ya? Se escribe de esta forma: H2O2, Na2O2, K2O2. En el caso de todos los demás elementos, siempre va a ser con estado de oxidación -1. Si, por ejemplo, hubiera un peróxido de magnesio, el magnesio tiene estado de oxidación +2, sería MgO2. ¿Por qué? Porque el estado de oxidación del magnesio es 2, el de oxígeno es -1. Y así con todos los demás elementos. Para eso, y como recomendación para notar bien la diferencia, es que se sepan los estados de oxidación de los otros elementos. Porque si yo les dije, porque perfectamente yo aquí les pude haber dicho que el oxígeno era un peróxido, pero yo sé que el nitrógeno no presenta, así no, o sea, no presenta estado de oxidación -1 y no se forman peróxidos de nitrógeno. Eso es por que me sé el estado de oxidación. El calcio también sería peróxido, ¿no? Podría formar un peróxido. Claro, en el caso del calcio es lo mismo que decía con el magnesio. El calcio tiene estado de oxidación +2. Si hubiera un oxígeno con -1, sería CaO2. Pero si, por ejemplo, se forma el CaO, ahí no. Porque el calcio, como tiene estado de oxidación +2, el oxígeno, estado de oxidación -2, se simplifica y quedaría CaO. Y eso es un óxido de calcio. Claro, Emi. A ver. Ay, no sé. Déjame buscar lo del... Ah, sí. El talio tendría que tener un estado de oxidación 3, +3. Pero también puede tener un estado de oxidación +1. Y de hecho es más estable el estado de oxidación +1 que el estado de oxidación +3. Sí, el nitrógeno también tiene estado de oxidación -3 y eso puede formar un nitruro, así como existe el cloruro, oh shit, así como existe el cloruro, bromuro y yoduro, que son halógenos, con estado de oxidación -1, están los sulfuros y los celuros, los nuros, que son de estado de oxidación -2, el nitrógeno, que puede tener un estado de oxidación -3 y formaría un nitruro. Son más raros, pero puede formarlo. Solo el TL, solo el talio puede tener estado de oxidación +1 y +3. O sea, y el talio y el que está arribita del talio, pero normalmente el talio es el que presenta estado de oxidación +1. Todos los demás tienen estado de oxidación +3. Ya, siguiendo, para avanzar un poco con este, y no nos pase lo mismo que muchas veces, que que a los 40 minutos solo nos quedamos en el primer ejercicio. El Br2O5, el bromo es un halógeno, estado de oxidación +1, +3, +5 y +7. En este caso actúa en estado de oxidación +5. ¿Ya? Sería un pentóxido de dibromo según la IUPAC. Son 2 bromos y 5 oxígenos. Óxido de bromo con un 5 entre paréntesis y anhídrido brómico. Cuando es un no metal, los óxidos se nombran como anhídridos. ¿Ya? Y eso es porque los anhídridos normalmente van a formar ácidos. Cuando es óxido normalmente forma compuestos básicos como los hidróxidos. Acá abajito tenemos el TLOH, el hidróxido de talio. El talio, como preguntaron antes, debería tener +1 y +3. En este caso actúa con esta oxidación +1. Y su nombre en tradicional sería hidróxido talioso. Podría ser talioso o tálico, en este caso talioso, porque es la menor.
vamos bien, no tienen dudas, o sea, más de los que ya han ido surgiendo con los ejercicios. Bueno, los cabros, les cabres, me agrada. Porque igual esto es como enredado de explicar, más que todo porque es latero, porque ir recitando uno y otro y otro y otro, pero se puede, lo podemos ir resolviendo. Bueno, aquí otra tablita. Espera ahí. Vamos bien. Otra tablita, el MnO2. Aquí se presenta que eh, el manganeso tiene esta oxidación más 4. Aquí el manganeso tiene esta oxidación más 4, serían MnO2. Nombre Yupac, dióxido de manganeso, stock, óxido de manganeso y tradicional óxido de manganeso 4 y tradicional óxido mangánico. ¿Uno cuál? ¿Uno qué? ¿Uno en la lista de ejercicio? Déjame buscar acá. Puede ser. Eh, Puede ser, pero a ver, déjame ver si hay otra página de esto. Ahí está. Eh, ¿Por qué es H2SE? Porque aquí esto es un ácido binario a un hidrácido. ¿Se acuerdan que yo decía que el hidrógeno puede estar a la derecha o a la izquierda? Si está a la derecha es un hidruro y si está a la izquierda es un ácido. Y en este caso está con selenio, sería el ácido selenídrico. Según la nomenclatura Stock, seleniuro de hidrógeno o la Yupac seleniuro de dihidrógeno. Aquí el hidrógeno está con estado de oxidación más 1 y el selenio con estado de oxidación menos 2. Muy bien. C2H6, es un compuesto de carbono, una molécula de carbono. Sería hexahidruro de dicarbono, nomenclatura Stock y dihidruro o sea, hexahidruro de dicarbono no tiene nomenclatura Stock, solo Yupac. Y nombre tradicional etano. Es una molécula orgánica, no sé por qué está aquí. El Cl2 o 3 sería trióxido de dicromo. Si tiene carbono e hidrógeno, normalmente no tiene stock. Es una molécula orgánica, ¿no? Una molécula orgánica tiene, la nomenclatura orgánica tiene otra nomenclatura. Puede presentar Yupac, porque si se fijan, la nomenclatura Yupac o sistemática lo único que hace es nombrar la cantidad de elementos que tiene. Hexahidruro, 6 hidrógenos, de dicarbono, 2 carbonos. Entonces, por eso se puede nombrar Yupac, pero no tiene stock, porque la nomenclatura stock hace referencia a los compuestos inorgánicos, a las moléculas inorgánicas. En cambio, nomenclatura tradicional, etano. ¿Por qué? Porque
Es una, como decía, es una molécula orgánica que tiene otra nomenclatura y así se le nombra. Se dice que también es tradicional porque es muy conocido el etano. El etano y el metano son de las moléculas más simples de la química orgánica. El Cr2 o 3, que el cromo está actuando en estado de oxidación más 3, trióxido de dicromo, óxido de dicromo 3, porque el cromo tiene más de un estado de oxidación, y óxido cromoso. Mientras que el UO2, dióxido de uranio, óxido de uranio 4, óxido uranioso. No es uranoso, es uranioso, dado que el nombre es uranio, no Urano. Urano es el planeta. Acá. Me los cambiaron todos, pero bueno. Tiene dos, creo. No estoy seguro si tiene dos o tres. Déjame buscarlo en la tabla periódica. Tiene 4 estados de oxidación, de los cuales yo diría que el 3 y el 4 son los más estables. En verdad el 4. Ya, pero no les van a preguntar, si te aparece una prueba no les van a preguntar por el uranio. Yo creo que ese ejercicio estaba ahí para hacerlo estudiar. El LaOH3, el trióxido de lantano, La es el elemento lantano, trihidróxido de lantano, hidróxido de lantano 3 o hidróxido lantánico. Normalmente nos quedamos en el lantano, trihidróxido de lantano, hidróxido de lantano 3, hidróxido lantánico. ¿Qué pasó? Ya, el F3 o 4 es lo que se llama un óxido mixto. Aquí no alcanza a verse la estructura. Es un óxido mixto en donde tiene un componente, tiene una mezcla entre los dos óxidos que existen. De hierro. En el fondo de la UPAC sería un tetróxido de trihierro, óxido de hierro 2 y hierro 3. El nombre tradicional sería óxido ferroso férrico. Su estructura es esta. Por eso su estructura es esta que está aquí. ¿Ya? Son dos hierros que aportan Fe2 o 3 y un hierro que aporta el FeO. Lo voy a anotar. Cuéntame. No se olvide de grabar. Grabar. Gracias. Sí, lo dijiste y me acordé. Volvamos. Este destaca el óxido, el F3 o 4, que es un óxido mixto, como decía. Tetróxido de trihierro, óxido de hierro 2, hierro 3, óxido ferroso férrico. Lo voy a anotar acá, que es una mezcla entre un Fe2, entre un feo y un feo más bonito, como le digo, un Fe2 o 3. Oh, ahí sí. Que hay una mezcla entre esos dos compuestos que pueden formar un
un compuesto mixto, que es este que está aquí en su estructura. Después vendría el MnO3, que por lo que les dije antes, el manganeso puede tener esta oxidación más 3. Sin embargo, el oxígeno acá tiene esta oxidación más menos 2. Por lo tanto, el hecho de que aquí entre el manganeso y el oxígeno no haya nada significa que se simplificó ese 2. Por lo tanto, aquí el manganeso está con un estado de oxidación más 6. Trióxido de manganeso, óxido de manganeso 6, óxido de manganeso. B2 H6 no presenta nomenclatura stock porque es un compuesto con dos boros, con dos como elementos. Sí, debería ser anhídrico, aquí me parece raro, alguien se va a haber pifiado. Mientras tanto, dejémoslo así y después haré un fe de rata correspondiente si es que lo amerita. Voy a discutirlo con los otros ayudantes. Pero hasta donde tengo entendido, debería ser anhídrico mangánico. Sí, debería ser anhídrico mangánico. B2H6, hexahidruro de diboro, no tiene nomenclatura stock y es un diborano. Un borano sería un BH3. BH3 sería un borano. ¿Ya? Ahí sí podría, en el caso, yo escribí en el chat, BH3 es un borano, ahí sí existiría nomenclatura stock, sería hidruro de boro, Pero en este caso, que tiene dos boros, no presenta nomenclatura stock. Sin embargo, se le puede asignar la UPAC, porque la UPAC se supone que se le puede asignar a todo, y el nombre tradicional es un diborano. Si tuviera 3, triborano. Si tuviera 4 boros, tetraborano. Y así suma y sigue. El Fe2 Fe2O3 sería trióxido de hierro, óxido de hierro 3 u óxido férrico. SRH2 es un hidruro, un dihidruro de estroncio. Hidruro de estroncio, o aquí sería hidruro estróncico. Ahí falta escribir. ¿Qué cosa? ¿El que no sale el nombre? No, seguramente alguien no lo escribió. No, lo voy a ver si lo puedo escribir yo ahora. No. Luego, el HCN. Aquí el CN actúa como si fuera un... el CN aquí sería como un OH, muy parecido, actúan juntos. Va a tener carga -1, va a tener carga negativa. Por eso termina acá con una terminación uro. Sería cianuro de hidrógeno. En el caso de la UPAC, lo mismo para el stock, cianuro de hidrógeno o ácido cianhídrico. Cuando la gente se mata con cianuro es porque está, en el fondo lo que tiene en su cuerpo es ácido cianhídrico, por una mezcla entre el cianuro y el agua. HGO. Existe la UPAC en los compuestos oxáceos, pero es muy difícil utilizarlo, o sea, muy difícil nombrarlo porque como tiene más elementos, el nombre se hace muy largo. Entonces no se utiliza regularmente, pero existe. Así que no se pasa para no marearlos más. Esta cuestión ya es enredada de por sí porque son muchas cosas. Entonces con la otra cuestión ya sería un poco más complicado. Pero existe. Hay gente que se dedica a hacer eso. Lo encuentro muy fome, pero hay gente que se dedica solo a ponerle nombre a las cuestiones. El
HGO. El HGO es el óxido de mercurio 2 u óxido mercúrico. El mercurio tiene esta oxidación más 1 y más 2. Por eso aquí tiene paréntesis. Luego, acá partamos al revés. Vamos del nombre. El nombre de las cuestiones. Ácido iodídrico. El hecho de que termine con hídrico significa que tiene... Y, o sea, el hecho de que tenga ácido significa que tiene protones, tiene hidrógeno. El hecho de que termine en hídrico significa que es un ácido binario. El yodo es de yodo. Y sería, por lo tanto, HI. Óxido de aluminio, oxígeno y aluminio. Aluminio está a oxidación más 2, o sea, más 3, y el oxígeno está a oxidación menos 2. Quedaría de esta manera. Hidruro de rubidio. El rubidio es el elemento del grupo 1. Por lo tanto, tiene esta oxidación más 1. El hidruro es un oxígeno con carga menos 1. Al mezclarlo queda así. Dióxido de nitrógeno. 2 oxígenos, 1 nitrógeno, NO2. Anhídrido telúrico. El hecho de que sea un anhídrido significa que es un no metal con oxígeno. Que el telurio termine en ico significa que está con su estado de oxidación mayor, o sea, estado de oxidación más 6, sería, a ver si lo puedo escribir acá, sería T2 o 6, pero eso de aquí se simplifica, porque son pares. Eso, se simplifica. Y por eso tiene esa forma, tiene esa fórmula. No es que el oxígeno tenga estado de oxidación menos 1, ni el telurio más 3, sino que simplemente se simplificó. Mientras que el cloruro de sulfurilo, bueno, este ya es un poco más complicado por el sulfurilo, hay que buscarlo, SO2, y el cloruro sería cloro. Tiene esta estructura. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Sí? Espero que supongo que queda claro y sencillo. Nombres. Acá hidróxido niqueloso. Hidróxido OH. Niqueloso, que termina en oso, significa que está con la estado de oxidación menor del níquel. El níquel tiene estado de oxidación más 2 y más 3. En este caso el menor sería más 2. Y por ende la molécula sería NiOH2. El grupo OH tiene estado de oxidación menos 1. Óxido mangánico manganoso. Esto es lo mismo que el óxido ferroso férrico, en donde el metal tiene un 3 allá abajo y el oxígeno tiene un 4 allá abajo, Mn3 o 4. Sería lo mismo, un óxido mixto entre a ver si me deja escribir y no me queda la cagada. Sería un óxido mixto entre el MnO y el Mn2O3. Eso de ahí va a dar eso. Al igual que el anterior con el óxido ferroso férrico. Silicoetano. ¿Se acuerdan? De antes hablamos del etano. Eso es y así, los óxidos mixtos sí es posible que les puedan preguntar en las pruebas. Pero serían o este que está aquí, o el con hierro. A mí me lo preguntaron en un control una vez y en otras veces, otros años lo han preguntado en la... Al que puso atención y estudió un poquito, se acuerda. Si total, los nombres son tan raros que uno se acuerda al final los nombres raros y no lo normal. Porque como son los nombres, las excepciones son tan pocas, uno se aprende las excepciones y el resto se le olvida.
el silicoetano, delante vimos el etano, que es con carbono, 2 carbonos y 6 hidrógenos. Aquí tenemos, dice sílico. La única diferencia está en que hay silicio. En vez de carbono hay silicio. Anhídrido hipoyodoso, de nuevo, el hecho que diga anhídrido significa que es oxígeno con no metal. El yodo, o sea, que diga hipoyodoso significa que es un, bueno, yodo, lo dice el nombre, con estado de oxidación menor. El yodo, su estado de oxidación menor es el +1. Peróxido de calcio. Peróxido es un oxígeno con un estado de oxidación -1. El calcio tiene un estado de oxidación +2. Así que aquí abajo van a tener va a tener un 2 y acá al lado del calcio no va a haber nada. El superóxido de potasio, no sé si les pasaron que existe el óxido, el peróxido y el superóxido. Ya, el óxido, denme un segundo para escribir acá. El óxido es un oxígeno con estado de oxidación -2. El peróxido es un oxígeno con un estado de oxidación -1. Y el superóxido es un oxígeno con estado de oxidación -1,5. Entonces, ¿qué ocurre? Que el potasio tiene estado de oxidación +1 y el superóxido acá tiene estado de oxidación -1,5. Acá abajito no puede quedar un medio, así que todo esto se multiplica por 2 y por ende acá abajo va a quedar 1 y esto de acá va a quedar en 2. De ahí nace el superóxido de potasio. El cloruro de sulfurilo preguntaron delante. Es este de acá abajo. SO2Cl2. Isabel pregunta. Hola, buenos días. Ya. La verdad es que me gustaría consultar si ese cloruro de sulfurilo van a entrar cosas así en la prueba o que igual es como más compleja la molécula. Si pregunta algo así sería lo mismo. ¿Y a qué se refiere la terminación hilo? Eh, no sé si algo, ¿cómo decirlo? Comúnmente, el hilo es cuando hay una especie que tiene un doble enlace con oxígeno. ¿Ya? Algo así. Es algo así. No es exactamente esto. En este caso, esa molécula sería así. Ya, muchas Está gracias. Ay, está, perdón. no, tranqui. Está este que es con 2 oxígenos, pero también y se llama sulfurilo porque tiene azufre. Está el carbonilo, que es el carbono doble enlace oxígeno, como si fuera un monóxido de carbono. Eso también también termina en hilo. Por eso digo, estoy haciendo la similitud. No es que, para entenderlo de alguna manera. En que es una especie con un doble enlace oxígeno. Y eso terminaría en hilo. No sé si se entendió. Sí, Bueno, muchas gracias. no. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Bueno, cabros. No sé cuánto llevamos de clase grabando, pero les tengo un desafío, o sea, una lista de ejercicios a todos.
En teoría debiésemos hacerlo porque llega hasta aquí. Sí, esta es la última. Oh, mira, me olvidó una rayita. Meh, Es... es ah, idiota. Esta que está. Ahí sí. Hoy son caletas. No, eso es lo mismo. No tiene sentido. Oh, no lo vi. Bueno, eso. Creo que algo en mi cabeza no se procesó y los vimos así. Ya bueno, un fail. Eh, mejor. Entonces, vuelvo a preguntar. ¿Quedó todo claro? ¿Nadie tiene dudas? Porque para el parecer vimos la respuesta y no vimos los ejercicios. No tiene ningún sentido. Preguntan. Pregunta Fer. Sí, sí, vamos a ver lo del control 2, pero primero estamos en esto y quiero saber si está todo claro, si hay alguna duda y después lo vamos a ver. Eh, hay una guía pucha, yo igual vi el Power y el Power está súper clarito. Pero hay una guía en internet que se llama Ejercicios de Nomenclatura Inorgánica. Es un PDF con muchas preguntas, con muchos ejercicios y ahí también sale explicado todo esto. Sí, pues sí, la Yopa, que es la organización que reúne todo esto. La guía, eh, ejercicios de nomenclatura, nomenclatura orgánica. Así la busqué yo en Google. De hecho, puse lo mismo, ejercicio de nomenclatura inorgánica, y estaba al tiro. Es un PDF. Son 32 páginas, de las cuales en cuanto a ejercicio y materia, llega hasta como la 18. De ahí en adelante son las respuestas. ¿No? Es de... Ay, no sé de dónde. Déjenme buscar. ¿Dónde está? Aquí está. Es del Colegio de los Sauces. No sé si me deja compartir el archivo, que lo tengo aquí descargado. Ahí lo envié. Ya ahí se lo reparten entre ustedes. Yo, o sea, yo trabajo haciendo clases, tengo que ganarme la vida de alguna manera. Así como o clases particulares o en otra cosa. Y una vez buscando ejercicios para enseñar esta cuestión, encontré esa guía. Y de verdad que tiene todo. La parte de materia no la he pescado mucho porque prefiero enseñarla. Pero tiene muchos ejercicios. Muchos ejercicios. Así que es útil, es muy útil. También los profes subieron una guía de ejercicios extra.
si no me equivoco, profe Pato. Estoy en la guía de ejercicio extra. Así que también pueden hacer ahí. Yo recomiendo que hagan esa, la que subió el profe, y después, si les sobra tiempo, hacen esta otra, ¿ya? Porque de ahí puede que saquen ejercicio. Dejé de compartir. Yo asumo que no hay más dudas respecto a esto. Ah, entonces no. Entonces es lo mismo. Bueno, está también la guía del seminario. Aunque está también la guía del seminario que también sale ahí. Ah, no la revisé. Ya. Tenemos un ratito para hablar sobre la. Ah, nos queda. La. El control 2. El control 2. Grupo 1 y 2, o sea, las secciones 1 y 2 lo revisaron los otros ayudantes. La sección 3 y 4, que corresponde a nosotros y otro grupo más, fueron repartidos de esta manera. La Danae revisó de Abarca Celis hasta Martínez Catalán. Ya. Ahí les dejé en el chat, les dejé quiénes revisamos a quién. Danae revisó desde Abarca Celia hasta Martínez Catalán, y yo revisé desde Martínez Pereira hasta Zambrano Aguilera. O sea, la otra mitad de las dos secciones. Nos los repartimos, ¿ya? Mi correo, si alguien necesita la dura, bueno, eso sale. Empiezo bueno. Bueno, eso sale aquí. Yo no tengo idea. Si a alguien le faltó. Eh, Mi correo, por si alguien, igual me lo pueden preguntar por correo curso, no hay problema. Pero si quieren adjuntar alguna cuestión, mi correo es ese. El de la Danae se los digo al tiro. Ay, estaba ahí mismo. Ay, tiene un link. Tiene vuelta el link. Martes 2 de junio, ¿qué es esto? Oye. Danae.bl. Danae.bl @gmail.com. El correo de Danae es ese, danae.bl@gmail.com. Ustedes le explican, le ponen el asunto que es del control 2 y le explican la situación, ¿sí? Están con ella, ¿ya? Tengo acá, ¿dónde está esta cuestión? Tengo acá la pauta de la pregunta 1. O sea, de una de las preguntas, de la pregunta 9, en verdad, que es en el fondo de la pregunta 9. Yo tengo las pautas de la pregunta 9, que en el fondo son las que revisamos nosotros. Sí, los que ya han mandado correo lo hemos ido arreglando. Lo hemos ido arreglando a medida que nos dicen. Chicos, a nosotros nos dicen, chicos, llegó este correo de que tal alumno está apelando por tal cosa. Y es como, ok, nosotros lo vemos y lo revisamos casi que en el día. Así que
Sí, calma, tengo todas las pautas, así que vamos a revisar una por una todo eso. Yo le mando por correo, le mandé por correo en los 5 minutos de plazo. Y te faltó puntaje. ¿Cómo eso que te faltó puntaje? Yo lo mandé por correo a los 5 minutos. Eh... te falta. Ya, pero eso es por revisión quizás. Me falta también la corrección del desarrollo. Ya, déjenme buscar acá. Si yo cambio si yo cambio de ventana, ustedes ven lo que estoy haciendo, así como que me estoy metiendo mi correo y cosas así. Ah. No, pues sí sé que si comparto pantalla, sí, pues, pero yo llegué y salí. Se supone que yo estoy compartiendo la pura pauta, no estoy compartiendo otra cosa. Alguien rayó. Ah, ya. Eh, a mí no te encuentro. Tenemos una carpeta con todas las pautas, todas las respuestas que ustedes enviaron por correo a los que no alcanzaron a subirla. Y no me aparece eso. Así que yo creo que revisa tu correo y ve si tuviste algún problema con enviarlo. Máximo. Dame un segundo. Ah, no sé, porque de verdad que aquí no aparece. A ver, déjame buscarlo por lista. No, Emi no sales. No apareces aquí en mi lista. Sí, pues sí sé el profe Pato el que lo estaba revisando. Y Maxi tampoco. Tampoco aparece aquí. Eh, yo creo que puede que se le haya. Mira, igual el profe recibió un montón de correos, así que puede que se le haya traspapelado. Recomiendo que si tenía el correo enviado, le saques un pantallazo, lo adjuntes y envíes la información de nuevo. Eso mismo que dijo el Maxi. Ya, volvamos a la pauta. ¿Dónde está la pauta? ¿Dónde está la pauta? Al profe Pato también, pues él es el coordinador y tiene que estar al tanto de lo que les pasó a ustedes. Porque yo lo busqué y de hecho ahora mismo estamos buscando mientras hemos estado conversando y no los encuentro. Ya, la pauta de este ejercicio era esta. Explique brevemente por qué el amoníaco presenta ángulo 107 con copia del profe Pato. Yo creo que solo bueno, y el profe Pablo también, sí, su profe del curso. Eh, Explique brevemente por qué el amoníaco presenta ángulo 107, el agua 104 y el metano 109. Básicamente esto era por la presencia de pares de electrones. El metano no presenta pares de electrones, pares de electrones libres, así que su ángulo es el más grande. La repulsión es la menor.
mientras que el amoníaco presenta un par de electrones, por eso su ángulo es un poco más chico que el metano, y el agua presenta dos pares de electrones, por lo tanto la repulsión es mayor y el ángulo entre los enlaces va a ser menor. Básicamente era eso. A los que respondieron esta, ¿alguna duda? Ok. Pauta 2, que en el fondo es esta, la de la hibridación y geometría de esta. Aquí son varias preguntas, ¿no? Sí, ahí ven. Por algo tuviste 8 de 10, pero no sé, no estaba del todo correcto. Escriba la geometría y la hibridación de la siguiente molécula. Oh, no me lo sé. Oh, no me lo sé. Voy a pedirlo. Y por un curso, ¿se puede enviar correos adjuntando cosas por un curso? No. Sí, pues, por un curso se pueden agregar. eh, los cursos se pueden agregar archivos. Entonces, y ahí podía enviar. eh, Podía enviarlo a los dos profes, sin problema. Sí, caché que quedan 2 minutos y por eso estoy como viendo qué anda. Tengo clase en un rato más, pero ya, primero esto. Eh, bueno, a ver, son varias preguntas. Recomiendo, eh, hacemos un break, unos 3, 4 minutos, cortamos esta llamada y hacemos otra, ¿ya? Para estar más tranquilos por el tiempo, ¿vale? Entonces, ya, voy a cortar acá capacidad para formar 4 enlaces, así que si formara puro enlace simple serían 3 hidrógenos. Acá tiene 2, este de aquí al ladito tiene un hidrógeno unido. En el fondo esto es así. Esto es así. Ahí. eh, en donde el primer carbono es triangular, tiene un doble enlace, es sp2. El segundo carbono es también trigonal plano, tiene un doble enlace, también es sp2. El carbono C es sp3, es un carbono tetraédrico. El carbono 4, el D, este carbono que está aquí, es un carbono. Es lineal porque tiene un triple enlace y es sp. Y este de acá es lineal porque tiene un triple enlace, también es sp. Acá abajo había que hacer la misma historia, dibujar la estructura y luego asignar la, la hibridación y geometría. Esto de aquí en el carbono A es así.
Ahí, ahí, C, H para arriba, H para abajo. No, miento. C, sería algo así. Bien dibujado se vería mucho mejor, estamos de acuerdo, pero sería algo así. En donde el primer carbono sería trigonal plano, porque presenta una hibridación sp2, porque presenta un doble enlace. El segundo carbono es tetraédrico, y es sp3. El tercero es sp2, presenta un doble enlace, y ese nitrógeno de ahí también es sp2, porque también presenta un doble enlace. ¿Alguien tiene alguna duda sobre las pautas? ¿No? Sobre esto de acá, el CO, el CO2, el agua, el CO es lineal, distribución lineal, tiene hibridación sp y es apolar. El SO2 es angular, tiene distribución trigonal plana, porque presenta un par de electrones libres. Si bien presenta dos enlaces de oxígeno, azufre oxígeno tiene un par de electrones libres, así que su distribución es trigonal, tiene hibridación sp2 y es polar por el par de electrones. El agua es angular, tiene distribución tetraédrica por los pares de electrones, hibridación sp3 y es polar. Abajo, el CF4 es tetraédrico en su geometría y en su distribución, tiene hibridación sp3 y es apolar. Los otros dos eran iguales, básicamente. Son geometría tetraédrica, distorsionada. Los dos son bipirámide trigonal. Los dos tienen hibridación sp3 y los dos son polares. ¿Por qué son igual? Tienen todo igual, porque son elementos del mismo grupo. El azufre es el elemento 16 y el telurio está dos más abajo, si no me equivoco. Sí, está dos más abajo, en el mismo grupo. Mientras que este que está acá, el ICL5 es una pirámide cuadrada, presenta un par de electrones libres, tiene distribución octaédrica, tiene hibridación sp3d2 y es polar. El ASF5 es trigonal, en una bipirámide trigonal, distribución bipirámide trigonal, sp3d, apolar. Y el otro elemento también, son del mismo grupo. Son elementos del mismo grupo, a pesar de que cambian los halógenos, son elementos centrales del mismo grupo. Entonces tienen las mismas características. ¿Todos claros más o menos sobre lo que respondieron y por qué y cómo les fue? ¿O tienen alguna duda? Ah, ya. Bueno, aquí está la pauta, así que pueden... Chale. Está esa y me queda otro que no me acuerdo dónde está. Acá está. Esta. La del fosfato. La del grupo fosfato.
Ah, claro, a ti te revisó la otra ayudante. Es- Esa es su geometría, ¿ya? Aquí los oxígenos estaban con enlace simple, pero como tienen un electrón más por la carga, tienen cargas negativas. Esa tiene esta estructura. Este tetraédrico tiene el elemento central tiene carga formal cero. Hay algunos que pusieron carga, yo vi por ahí, creo que uno o dos pusieron carga formal más uno al oxígeno, más uno al fósforo y menos uno al oxígeno de aquí arriba. Y no es correcto porque el par de electrones no escapa, aquí no escaparía del fósforo. Es más correcta esta estructura, formando el doble enlace. Eh, tres enlaces, tipos de enlace, tres enlaces simples y uno doble, o cuatro enlaces sigma y uno pi, también es válido, los dos son correctos. Y tipo de hibridación, o sea, hibridación del elemento central, sp3. Y eso era. Esas son las tres pautas. ¿Alguna duda? ¿Alguna queja? ¿Consulta? Porque no está formando dos enlaces diferentes. No está formando dos enlaces diferentes, sino que está formando un solo enlace. Si hubieran sido dos enlaces simples, ahí podría haber sido sp3D. Pero era solo un enlace doble. ¿Cuántos enlaces del tipo de sigma tiene la molécula? Dibujémoslo. Sí. Vamos a dibujarla más abajito. La elementos representativos del tercer periodo. Mi pulso es horrible. Esa sería la estructura, Natalie. Ahora, ¿cuál sería la cantidad de enlaces sigma hay que contar? Po? Uno, que tienen total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 enlaces sigma y 2 pi. Los elementos representativos del tercer periodo. ¿Qué pasa con eso? De nada. ¿Qué pasa con eso de los 10 elementos? Ah, no sé. Es que no tengo todas las preguntas, solo tengo la pregunta 9 que era como de desarrollo. La otra no la revisamos nosotros. Si la tenéis, sí. Mm, Pues, para un elemento representativo del tercer periodo, pueden formar enlaces dobles empleando hibridaciones tipo SP.
Dame un segundo, que me llegó una cuestión. Eh, Dame un segundo, que tengo... ¡Ah! Ya, ahí están los ayudantes. Ahí está. Acabo de enviar por chat los ayudantes que revisamos en los distintos grupos y los correos. Nosotros somos el grupo 3 y 4 y que debería, ahí está el correo mío y el de Dana. Ya, ahora volvamos a la otra cuestión. Volvamos a la pauta. Dice, para que un elemento representativo del tercer periodo se cumple que pueden formar enlaces dobles empleando orbitales híbridos tipo SP, y generar una mayor cantidad de enlaces. Ya, la 2 es correcta. No pueden expandir su actitud y que estos elementos carecen de direcciones suficientes para generar enlaces. No, eso no. Solo diría que es la 2. Se va. Yo diría que es solo la 2. Tipo SP, porque no hay los elementos de transición no generan triple enlace. Para que sea un orbital híbrido SP tiene que tener un triple enlace o formar dos enlaces dobles. Y normalmente no lo forma. Que yo sepa. Ya chicos, los dejaré hasta aquí. Nos estaremos viendo. Cuídense mucho, que estén bien. Eso sería. Cualquier cosa, escriben al correo a mí o a los profes o a quien sea para esta cuestión. ¿Ya? Igual les mando toda la información. Y si tienen alguna duda, me envían un correo nomás y yo se los puedo intentar ayudar. Intentar resolver. Los vimos.